tratar pues de introducir un poco más al tratamiento no farmacológico en pacientes con cáncer. Sumamente importante es la necesidad de desarrollar protocolos como el que hoy estamos intentando y que data de años el interés que hemos tenido en establecerlos, con la intención de dar una atención integral al paciente y a su familia y darle mucha importancia a que la atención no solamente es médica, sino debe de ser integral, debe de abarcar el estrés psicosocial que se despierta cuando se presenta este tipo de problemas, no solamente hacia el paciente, sino al equipo médico también. Algunas de las situaciones que causan estrés en los pacientes cuando tienen diagnósticos catastróficos son problemas de la vida diaria y los que se presentan cuando se les da el diagnóstico. Al darse el diagnóstico a un paciente, la experiencia emocional puede ser muy displacentera, muy terrible, porque se tienen que afrontar, aparte de las situaciones de la enfermedad, problemas cotidianos. La respuesta inmediata puede ser una situación de miedo, de aislamiento, alteraciones en el sueño, en el apetito, situaciones de ansiedad, y cada una de las cosas que ya se han venido mencionando, tratamientos se hagan cargo de ya problemas agregados que traen. Una estrategia útil y los hijos, cuando encontramos más de 3 de estos factores, es inmediata la atención que se le debe de proporcionar a los pacientes. Algunos pacientes y sus familias tendrán más recursos adaptativos que otros, entonces cuando es así, podemos dar un poquito más tiempo antes de la intervención, pero aquellos que ya presentan alguna situación, más de 3 factores de estos, y es severo la situación de las dificultades para la adaptación, entonces eso nos está hablando que es recomendable que se haga inmediata una intervención. Las intervenciones se organizan de una manera flexible y van en un continuo entre la psicoeducación, la consejería y la psicoterapia. No hay una fórmula que nos indique, como en las matemáticas, ¿verdad? El orden de los factores no va a alterar el producto. Esta va a depender de lo que ya evaluamos anteriormente respecto a la severidad de los problemas. Se puede empezar a lo mejor con consejería, en otras ocasiones con psicoeducación, o psicoterapia. La psicoeducación es una intervención que se instrumenta para ayudar a los pacientes y a sus familias a entender la complejidad de la situación, a corregir algunas distorsiones cognitivas o muchas distorsiones cognitivas que ellos tienen respecto a la enfermedad. Pues estamos en una sociedad que tiende a hacer una tragedia ante el diagnóstico de cáncer. Entonces hay muchas distorsiones cognitivas que se tienen al respecto. Además es sumamente importante ayudar a los pacientes a aprender a optimizar los recursos con los que cuentan, ya sea estos financieros, médicos, institucionales, familiares, etcétera. Es sumamente importante que nos pongamos en disponibilidad para lograr que los pacientes y sus familias tengan una adaptación funcional, que puedan empezar a descubrir áreas de oportunidad y que, sobre todo, un punto muy importante, empiecen a trabajar sobre los factores de riesgo y los factores protectores que ellos ya tienen para hacer estas estrategias de afrontamiento. Los objetivos de la intervención, ya sea psicoterapéutica o psicoeducativa, están orientados a minimizar el impacto de la enfermedad sobre la vida de los pacientes y sus familias. Es necesario darnos un tiempo para abordar estos temas de manera más profunda con los pacientes, para poderlos ayudar a disminuir el estrés, a mejorar la calidad de vida, a que la comunicación sea más efectiva entre la familia, el paciente y el equipo de salud. Entonces es muy importante permitir la expresión emocional de los pacientes, sobre todo al inicio del diagnóstico. A través de eso nosotros podemos ir clarificando, identificando pensamientos irracionales, pensamientos o distorsiones cognitivas que generalmente, en vez de ayudar, incrementan la sensación de estrés o de angustia. Entonces
el permitir a los pacientes y a sus familias que tengan un espacio en donde puedan expresar emocionalmente el significado de lo que están pasando es muy importante para poder nosotros tener una herramienta y utilizar con ellos esta información que ellos traen, ayudarle a elaborar y que, bueno, el proceso de su tratamiento sea menos complicado. Los temas de la intervención son bien importantes. El tiempo que nosotros le demos a esto y el entendimiento que tengamos sobre las reacciones adaptativas de los pacientes pueden ayudarnos mucho. Generalmente, las reacciones adaptativas que los pacientes tienen inicialmente cuando les dan el diagnóstico afectan su comprensión del mismo y entonces eso hace que la comunicación se pueda volver un poco complicada y obviamente esto causa un poco de desgaste en el equipo, ¿sí? Entonces, darnos el tiempo después de que ya les permitimos la expresión emocional, de explicarles el fundamento y la importancia del tratamiento, ¿sí? Esto puede hacer que los pacientes empiecen a desarrollar mejores estrategias de afrontamiento y con nuestra ayuda, obviamente también, pues habilidades en solucionar sus problemas. Obviamente también les podemos ayudar a hacer que la red de apoyo con el que ellos cuentan para afrontar esta situación sea más funcional, reconociendo factores de riesgo, como dijimos antes, con un objetivo muy importante que es promover el autocuidado, la responsabilidad y sobre todo mejorar la calidad de vida, sea cual sea el que es importante, que son las claves de la intervención. Frecuentemente en los escenarios de las clínicas oncológicas hay problemas en la comunicación. El paciente obviamente inicialmente vive una situación del tipo de estrés postraumático, cuando le dan una noticia catastrófica, empiezan los pacientes y sus familias a volverse demandantes de situaciones de solución, se sienten incomprendidos por los profesionales de la salud involucrados en su tratamiento y entonces es indispensable que nosotros empecemos a desarrollar habilidades de una escucha empática. Tolerar la angustia que nos genera en que los pacientes expresen todos sus miedos respecto no solamente al tratamiento, sino a la enfermedad. Identificar las defensas psicológicas de los pacientes que les van a servir como una estrategia de afrontamiento en un determinado momento. El miedo a la muerte, el significado de la enfermedad, aspecto relativo al tratamiento y a los efectos del tratamiento, el miedo al abandono, la culpa que los pacientes y el miedo que los pacientes tienen de causar dolor a sus seres queridos, la sensación de pérdida de control. En fin, son temas básicos en la situación del tratamiento que deben de ser abordados. Desarrollar las capacidades de afrontamiento, reducir el estrés de diferentes formas, ¿no? Con las herramientas que se cuentan en la institución, desde intervenciones de apoyo, grupos de autoayuda, tratamientos psicofarmacológicos. Los tratamientos activos están por terminar o terminan, el paciente vuelve a tener una sensación de angustia y disconfort con quimioterapia, con radioterapia o cualquier otro tipo de tratamiento médico, sienten que están resolviendo su problema y en palabras de algunos pacientes es, pues esto está matando la enfermedad, ¿sí? Una vez terminado el tratamiento es indispensable continuar con el seguimiento para poder ir resolviendo situaciones de autoestima, vulnerabilidad y sobre todo trabajar con ellos el apego al tratamiento y a las indicaciones médicas. Que se encuentren áreas de oportunidad, que los profesionalicen como tal y que vayan pues revisando, ¿no? Temas como las reacciones contratransferenciales, qué hacer con las demandas exigentes de los pacientes, qué hacer con las propias angustias existenciales y analizar cuáles son los recursos personales por un lado y los recursos institucionales que se ofrecen en este ambiente de trabajo tan complejo. Muchas veces los pacientes dicen, es que yo no puedo pagar una terapia o yo no puedo pagar otro especialista. Sin embargo, para ellos y para nosotros es muy importante entender que hay cosas que no cuestan. Sin embargo, nuestra cultura respecto a hacer cambios es un poco complicada. Entonces, pues bueno,
dentro de las cuestiones de la consejería esto, transmitirle que hay cosas que pueden hacer, que no cuestan, y entre ellas están estas situaciones, ¿no? Que no solamente sirven para los pacientes, sino también para nosotros. Estas otras que son hábitos muy importantes que debemos de tener todos, tener una dieta saludable, hacer ejercicio, dormir bien, etcétera, ¿no? Bien importante. Cuando estaba revisando el tema y entre algunas otras cosas que estaba yo leyendo, me encontré una frase que me gustó y que a veces tiene que ver con nuestra sensación de cómo actuamos frente a los pacientes. Y nos ha pasado a todos que con mucha frecuencia podemos, como yo frecuentemente digo, podemos pararnos de cabeza y los pacientes están impávidos, no les hacemos ni cosquillas y nosotros pensamos que estamos haciendo un gran esfuerzo. Muchas ocasiones decimos 2 o 3 palabras, nos sentamos un poquito más o menos con los pacientes en una situación de ser flexibles en cuanto al espacio que les ofrecemos, al tiempo. Las intervenciones psicoterapéuticas en psico-oncología no tienen un tiempo muy rígido establecido, pueden ser intervenciones entre 15 minutos o a veces más de 1 hora, etcétera, según la demanda de los pacientes y la situación en que ellos se encuentren. Entonces, esa flexibilidad nos permite que los pacientes hagan cambios. Además, ni sabemos a veces que hay ciertas cosas que dijimos. El doctor Juan Francisco decía que él, hablando con una paciente, a la paciente entiendo yo que le resultaba muy terapéutico, que le decía, es que yo siempre que vengo con usted siempre me dice que estoy muy bien. Entonces, seguramente que no es una intervención tan compleja, pero que ayuda a la paciente a tolerar el disconfort.